buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre desde este canal Educación de la Nueva Era y desde este espacio dentro del canal que llamamos Universo Sirius. Quien les habla, Mariano Menéndez, un placer. Ya le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, creadora del Héroe del Viaje, astróloga, coach, terapeuta holística, una persona multidisciplinar, Anaís Antares. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Muchas gracias a ti, es un placer nuevamente tenerte hoy para hablar de diferentes tipos de astrología, similitudes, diferencias, cuál es la más adecuada para cada requerimiento, ¿no? Porque los objetivos que tiene una persona para contratar un astrólogo son múltiples, ¿no? Y es por eso que la astrología se divide, ¿no? Tal como cualquier disciplina, no es algo sencillo elegir un astrólogo, no es una disciplina única para todos, y hoy para alumbrarnos en este tema, de la misma manera que hace unos programas atrás nos has alumbrado magistralmente sobre Feng Shui, un vídeo que tuvo muchísimas vistas también, y sobre tu interesante experiencia de vida que también ha gustado mucho, y vamos a dejarlo por aquí en algún lado para que la gente lo pueda volver a ver o ver quien no lo vio. Y Anaís, si quieres comenzamos. ¿Cuántos tipos de astrología hay y por cuál podríamos comenzar a profundizar? O si quieres comenzar con la astrología a nivel general, porque nunca hablamos de astrología. ¿Qué sería? Bien, vamos de lo general a lo puntual. Perfecto. Pues la astrología para mí es la madre de las grandes ciencias, como antiguamente decían. A partir de ahí, pues ya comenzaron a surgir otras ciencias y otras disciplinas en cuanto al conocimiento, pues, del ser humano, las matemáticas, la geometría, la química, la física. Pero claro, antiguamente el ser humano, ¿qué necesitaba? Orientarse. No habían brújulas, no habían mapas, no habían GPS, entonces siempre el ser humano ha estado mirando al cosmos, a las estrellas, al sol, a los planetas para guiarse físicamente. Primero, porque necesitaban navegar, necesitaban ubicarse dentro de un territorio terrestre, y luego también necesitaban como esas respuestas espirituales, trascendentales, de buscar el sentido, el por qué y el para qué estamos aquí. Entonces siempre el ser humano ha alzado la vista al cosmos en busca de respuestas y en busca de orientación. Y ya antiguamente, bueno, de hecho, es que no se sabe exactamente al 100% ni cuándo empezó todo esto, pero sí que si nos remontamos a tiempos atrás, ya veíamos hace muchísimos años, muchísimos miles de años atrás, en las que en las cuevas, en la prehistoria, ya habían marcas de pequeñas marcas en las paredes acerca de las fases del sol y la luna, que luego utilizaban pues para hacer el tema de los cultivos, el tema de, bueno, en el día a día del ser humano, también en marcas de huesos, de mamuts, de diferentes animales. Es decir, que todo esto ya era como muy antiguo y era muy venerado, muy sagrado y muy respetado. Y a partir de ahí, a través de todos los cálculos que se iban haciendo para las plagas, para los cambios de estaciones, para saber cultivar, para poder pues organizarse en el día a día, sobre todo mucho pues a nivel de agricultura, de ramadería, luego más adelante incluso hasta el tema de los vinos, ¿no? Que utiliza la biodinámica. Es decir, que todo esto se ha ido implementando poco a poco y normalmente, claro, tenemos una idea acerca de la astrología que solamente es un signo zodiacal. Es decir, pues si yo he nacido en temporada Escorpio, soy Escorpio porque el Sol estaba en Escorpio, pero luego tenemos otros planetas, o el Sol en Aries o el Sol en Capricornio. Entonces, hay otra serie de información y la astrología no solamente eso. De hecho, ya el mecanismo de Antiquitera, que es súper antiguo, se dice que fue el primer ordenador analógico de la historia, y ahí ya estaba ubicados a través de una serie pues de, bueno, como un mecanismo manual a base de, bueno, como unas poleas y como una serie de manillas que hacía toda esa predicción del movimiento de los 7 planetas, porque hay 10,
o incluso se pueden añadir muchas más cuestiones, asteroides, planetoides y otras cuestiones y cuerpos celestes a nivel de lo que es la astrología, pero sí que antiguamente, claro, como no habían telescopios, pues ¿cuáles eran los planetas que eran visibles? Pues hasta Júpiter y Saturno, y entonces esos eran los 7 planetas. De hecho, en la astrología tradicional, por eso no vemos cartas natales con Urano, Neptuno y Plutón, porque todos estos se descubrieron ya mucho más tarde. Por tanto, esa guía y esa información que nos da la astrología es lo que para mí sería pues ese cómputo de toda esa información y no solamente dónde tienes el sol según el día en que naciste del año. Así que todo lo que es la astrología se basa sobre todo en lo que es la carta natal, la famosa carta astral natal o radix, que es lo mismo, se puede llamar de diferentes maneras, y es como si hubiesen hecho una foto en el cielo en el momento en el que nacemos, teniendo en cuenta el día, el mes, el año, la hora, el minuto y la población, la ciudad, el lugar donde hemos nacido del mundo, y eso me marca cómo estaban los planetas ubicados en ese momento. ¿Eso para qué me sirve? Pues para saber mi mapa psicológico, para saber quién soy en esencia, cómo me va a condicionar el entorno, cuáles son mis dones, mis habilidades, mis retos en la vida, las oportunidades que voy a tener, para qué he venido, mi misión de vida, mi propósito de vida, en qué cosas me voy a encontrar en el camino que quizás las voy a sentir como amenazas, qué tipo de enfermedades puedo llegar a desarrollar si yo no estoy en mi centro, qué tipo de persona me complementa más, en qué momento de la vida pues voy a sufrir según qué circunstancias, no que sí o sí tengamos como una bolita mágica de cristal y vamos a decir exactamente en plan adivinos las cosas, pero sí cuál es el clima astrológico. Por tanto, la astrología para mí es pues la herramienta más potente que hay, y mira que me he adentrado en muchas disciplinas distintas, pero es que como la astrología para mí es lo más potente a nivel de autoconocimiento para evolución de uno mismo y para entender el mundo, para entender la vida. De hecho, yo en mis 3 accidentes y mi experiencia con la muerte, sobre todo en el segundo accidente, sí o sí era: no voy a parar de buscar y de buscar respuestas, no sé dónde las voy a tener que buscar, quizás debajo de las piedras, quizás en otro planeta, no lo sé, pero necesito saber por qué me está pasando esto. Y cuando descubrí la astrología y ya entendí ya todo, en todas las piezas del puzzle comenzaron a encajar, dije, vale, ya me puedo morir tranquila. O sea, te sirvió para el propio autoconocimiento, ¿no? Exacto, para entender por qué me pasaba lo que me pasaba de la manera que me estaba ocurriendo. ¿Cuál era el mensaje de la vida, del universo que me estaba dando? ¿Y por qué y el para qué? Claro. Y el propósito también, ¿no? Claro, ¿para qué he venido aquí? ¿Qué tengo que hacer? Qué bonito, sobre todo para quienes están escuchando y, y bueno, quizás esta herramienta no la conocen o como tú mencionabas, puede haber una percepción errónea, ¿no? Como que, Ujú. bueno, es para los signos, para, bueno, Capricornio y a ver, según mi signo, a ver qué me va a suceder, el horóscopo, ¿no? Y Sí. no, claro, hay diferentes planetas. Yo a veces cuando escucho también algunos vídeos tuyos o de Robert que hablan, no sé, de Saturno en, sí, Capricornio en Saturno, Saturno en, yo digo, apa, hay cosas que no sé, me estoy perdiendo, ¿qué pasa? Hay algo interesante que no sé. Y Es que es muy amplia la astrología. Y de claro, hecho, no solamente hay una carta, porque hay personas que piensan que solo hay una carta y que es la mm, carta natal, pero es que hay 467 más. Es que hay muchísima complejidad en lo que es la astrología y muchos tipos de astrología que por eso también, bueno, estoy muy ilusionada de poder explicar a las personas todo lo que pueden hacer y todo lo que puede descubrirse a través de la astrología, en qué les puede ayudar en su día a día. Y no solamente es una lectura una vez en la vida de tu carta natal y ya está, porque la carta natal es la misma desde claro. que naces hasta que mueres, pero tú no eres el mismo y te van pasando una serie de circunstancias, de Ujú. cuestiones, y ahí es donde entra la astrología y toda la riqueza que nos da, que es maravillosa. ¿Cuántas? 460 y pico, por ahí, 7. Bueno, por lo 67. menos, son como matices Y tú de... lees las 400, que, a ver, cada carta vendría a ser un tipo de astrología, ¿no? No, no, pero digamos que hay Engloban. como Sí. divisiones y entonces pues Ujú. diferentes técnicas avanzadas de astrología agrupan una cierta cantidad de cartas que tienen que ver con ello. Es que es algo como
tan complejo. Yo Ajá, al inicio de la astrología yo pensaba que era algo como mucho más sencillo. Yo pensaba, claro. digo, bueno, aquí unos poquitos años y ya está, pero yo siempre digo, es que si te quieres meter bien, bien, bien en la astrología con la profundidad, como digo yo, a lo escorpiano, yo que tengo tanta energía de escorpio y siempre quiero ir ahí a tope, a full, saberlo todo, mirar todos los entresijos de lo que me está dando el poder de la astrología, para mí es infinita y eso es lo maravilloso, que cada día te puedes sorprender, cada día puedes aprender y Ujú. bueno, a mí es que me motiva, me enriquece y me nutre mucho. Es una ciencia profunda, ¿no? Que puede llevar años estudiarla en todas sus dimensiones, ¿no? O toda una vida. O toda una vida también, porque además se va actualizando también. Sí, claro, claro. Porque Eso está es lo bonito. vinculada con el ser humano y el ser humano va cambiando y eso es interesante también, porque claro, la carta natal es la misma siempre, ¿no? De que Sí, naces, pero claro, también si tú te la haces en un determinado punto de tu vida o en otro, va cambiando, hay variantes también. claro, si yo quiero saber qué me está ocurriendo ahora, por qué me Mm, están sucediendo una serie de eventos, estoy ujú, sintiéndome de una manera distinta, claro, la carta natal en sí, sí, me puede dar información, por supuesto, porque esa es como la carta madre, pero luego hay como hijitos, hay como, o como si fuese un paraguas y luego hay pues diferentes matices debajo de ese paraguas. Entonces, si yo quiero ver qué me está pasando ahora, tengo que ver otras cartas, que evidentemente todo sale de la información de la carta madre, que es la carta natal. Pero claro, si yo claro. quiero ver ahora diciembre o enero, febrero, abril, pues claro, tengo que ver cómo están los planetas ubicados en el cosmos y cómo me afectan a mí en mi carta natal. Por eso cuando decimos a nivel mundial, a nivel astrológico o lo típico famoso que pasó en el 2020, bueno, a gente le fue muy bien, gente se acabó suicidando, otros rehicieron su vida, otros encontraron su vocación, otros pues tuvieron un despertar de conciencia brutal, claro, donde de esa triple conjunción, ese stellium, ¿no? O sea, una conjunción es cuando están dos planetas juntos, stellium es cuando hay tres o más, y ahí, claro, ¿qué había? Pues Saturno con Plutón, luego Júpiter, luego entró ahí también para darle más marcha al tema Marte. Entonces, claro, eso que era tan potente, ¿en qué área de tu carta natal caía ese evento tan potente? Que a todo el mundo le caía en algún sitio. Y claro, las Ujú. áreas, ¿cuáles son? Los ámbitos de la vida. Pues te afectaba en el tema económico, en la pareja, cuestiones de hijos, de proyectos, de amistades, de salud, de crisis y transformaciones profundas. ¿En qué área de la vida te caía todo esto? ¿En la espiritualidad? Es decir, que hay que ver siempre, igual que cuando hay un eclipse o algún evento importante, o por ejemplo de cara al 2023, pues hay momentos bastante top, 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 como el 7 de Ujú. marzo, que Saturno entra en el signo de Piscis y después también tenemos el 23 de marzo que Plutón pasa a Acuario. Claro, todo esto son momentos muy impactantes de mucho calibre, pero claro, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Dónde me afecta de mi carta natal? Porque no es lo mismo a mí que a ti y que a un otro. Ahí Claro. está la riqueza. Podemos ir desde lo macro, pero luego desde lo micro. Y después también, claro, según el suceso que ocurra, depende de mi naturaleza, pues claro, yo lo voy a llevar muy bien porque es como, bueno, estoy bailando en mi propia salsa, estoy en mi propia agua, o es algo que es un evento que es muy contrario a cómo soy yo, a cómo es mi naturaleza. Entonces, claro, en momentos de crisis o en momentos complicados, pues claro, ¿quién lo va a poder gestionar mejor? Pues a lo mejor la energía escorpiana, que ya precisamente está regida por Marte y por Plutón y que al final es como lo que haga falta a muerte y vamos a Ujú. full con todo, ¿no? Hay mucha resistencia, que no a lo mejor otros signos que quizás lo puedan tener más complicados. Y con esto no quiero decir solamente que tengan el Sol en un signo, sino el cómputo general de la energía de los planetas que tienen dominantes, donde tienen la Luna, el ascendente, no solamente el Sol, donde tienen a Marte, a Venus, a Mercurio. Es decir, hay que verlo todo en conjunto, porque somos la complejidad de esa carta natal. Por eso incluso cuando hay gemelos o trillizos que son muy diferentes los unos a los otros. Y dices, ¿cómo Claro. puede ser? Pero si
no sé, los padres son los mismos, han ido al mismo colegio, tienen los mismos abuelos, hay la misma riqueza o no en la familia, nos han dado una misma educación, una misma religión. Y son súper distintos, físicamente son prácticamente iguales, pero de carácter, ¿cómo puede ser? Claro, porque los dos no han nacido exactamente en el mismo momento. No les pueden cortar el cordón umbilical, aunque sea una cesárea incluso, primero sale uno y aunque sea muy rápidamente, sale el otro. Por tanto, cuando vemos esas cartas natales, pero no a simple vista, sino cuando le vamos Profundizando, observando sí, sí, sí. con la lupa y capa a capa, vemos que en esos pocos minutos de diferencia es Cambiaron una los persona astros, cambió el distinta. cosmos. Claro, claro. Claro, claro. Y ahí es cuando vemos o por qué un bebé nace, pues no sé, con síndrome de Down o con una enfermedad y el otro sale totalmente sano, por Ujú. ejemplo, y han Sí, nacido sí, en el sí, mismo sí. momento prácticamente. Bueno, porque es que hay mucha diferencia en eso. Y luego es muy interesante analizar, a mí, bueno, me gusta mucho y Ujú. además siempre tengo como bastantes personas de mi entorno bastante cercano que son Ujú. gemelos o gemelas o Claro. mellizos y voy observando qué le pasa a una persona y qué le pasa al hermano o a la hermana. Y tienen Ujú. unas conexiones y simbólicamente es como que siempre viven lo mismo, pero en diferentes manifestaciones externas. A lo mejor una mujer tiene un bebé físico, ¿no? O sea, tiene un hijo, la Ujú. otra no, pero tiene que ver con a lo mejor un proyecto, porque la casa 5, por ejemplo, a nivel astrológico, son los hijos, entre otras cosas, pero también tiene que ver con los proyectos, lo que es una creación mía, lo que es mi autoexpresión creativa, artística. Por tanto, también algo que es como un proyecto para mí, por ejemplo, el héroe del viaje es mi hijo, es mi casa 5. No tengo hijos físicos, pero esto para mí, pues realmente es esto. Y es muy curioso, muy curioso. Apasionante, Sí. apasionante. Bueno, y bueno, si quieres podríamos comenzar con algún tipo de astrología. ¿Con cuál quieres comenzar? Pues mira, una que es como muy top y suele Sí. ser muy demandada es el estudio de los vínculos entre dos personas, que a través de la astrología lo estudiamos con la sinastría y la carta compuesta. Es decir, Ujú. si yo quiero saber, pues con una persona, sea hombre, sea mujer, mi amante, mi pareja, mi hijo, mi jefe, mi amiga, mi madre, mi hermana, el vecino, quien sea, ¿cómo puedo yo saber cuáles van a ser los vínculos que vamos a poder ir formando? Es decir, dónde están nuestros puntos fuertes, dónde podemos chocar. Todo esto se mira a través de la sinastría y es la carta natal de la persona A, la carta natal de la persona B, se ponen una sobre la otra, es decir, que se sobreponen de alguna manera, ¿no? Se juntan y Sí. ahí me da la información de qué me está activando en mi vida una persona u otra. Por ejemplo, en el trabajo, a mí, imagínate que yo estoy en una empresa, mi jefe me manda a hacer algo y me ponen con un compañero y a lo mejor con otro compañero haciendo otra cosa. Y quizás la función, yo siempre soy la misma, pero con una persona me entiendo súper bien, a las mil maravillas, oye, parece que es que estamos aquí, vamos, fluyendo y hablando el mismo idioma y todo súper bien, y con otra persona bueno, es que no hay quien se entienda con esa persona, estamos discutiendo, confrontándonos, hay competencia, hay rivalidad y es un desastre. De hecho, esto es muy interesante para todas aquellas personas que se dedican a seleccionar personal. Los Ujú. recursos humanos, Recursos humanos. claro, el departamento para mí tendrían que tener un equipo de astrólogos para ver en qué perfiles puede encajar esa persona. De hecho, a mí me han hecho consultas de decir, mira, tengo esta empresa, tengo estos candidatos y va a hacer estas funciones y necesito este perfil, ¿vale? Evidentemente hay que tener un contexto de cómo está la persona en ese momento, pues también el grado de evolución, pero ya la carta natal es una garantía para decir, ¿vale? Esta persona puede encajar en este perfil, se le va a dar muy bien porque es su naturaleza. Ha nacido en realidad, ¿no? Entre comillas, como un poco para ello. Entonces puede ser de gran ayuda. Y también, por ejemplo, pues
para elegir pareja. Al final estamos muchísimas horas, ¿no?, con nuestra pareja, tenemos que estar negociando, a lo mejor temas de hijos, temas de convivencia, temas de elegir lo que queremos hacer, incluso pues en el día a día o el fin de semana y tal. Y claro, si es una persona que te aporta, que te ayuda, que te saca lo mejor de ti, que te sientes súper bien con esa persona, pues ostras, qué bueno, ¿no?, poder ver eso a través de la astrología o decir, bueno, esto tiene los días contados porque es muy difícil sostener esto a largo plazo. Evidentemente, pues también hay otras cuestiones, ¿no? Si no buscamos lo mismo, depende del proyecto que cada persona tenga, ¿no?, en ese instante de su vida, pero claro, la astrología nos ahorra, como digo yo, muchas lagrimitas de cocodrilo, ¿no? Es decir, bueno, elige bien y acertarás. Y después también la carta compuesta es la fusión de esas dos cartas. ¿Por qué y para qué nos juntamos? ¿Para qué servimos? ¿Qué podemos hacer? Quizás yo me llevo súper bien con mi pareja, súper, vamos, a las mil maravillas, pero luego a la hora de trabajar juntos es un desastre. O al revés. ¿Cuántas personas tienen un negocio compartido súper bien, pero luego en casa se tiran los trapos por la cabeza, los vasos y cuchillos, si hace falta, ¿no? Sí, sí, que se combinan en ciertos aspectos y en otros no. Entonces, este es un tipo de astrología. No, y es verdad eso que mencionas, que hay personas que nos activan actitudes, Claro. nos despiertan actitudes. Cuando conocemos a personas que quizás hacen algo que nosotros nunca hicimos o nos resulta interesante, y fabuloso. Pero Incluso sí, no, ¿cómo es este tipo? ¿Es para combinar relaciones? ¿Es astrología de relaciones, de la vínculos? carta, bueno, lo que se llamaría la sinastría, sinastría Sinastría. de entre dos cartas, o si es de parejas, pues sinastría de parejas, ¿no?, que se podría decir, pero también Vale, es súper importante sí, y súper recomendable con los hijos. claro, ¿Por qué? claro, claro. Porque tú quieres hacer, ¿qué?, de tu hijo. Pues un poco un mini yo, que digo yo, ¿no? Claro. O le intentas dar lo que a ti no te dieron, lo que te hubiese gustado recibir de pequeño, cómo tú crees que es el amor, cómo tú crees que, pues desde tu mentalidad y tus creencias, pues tienes que cuidar a un bebé, pero quizás tu bebé necesita otra cosa. Y tu bebé no es tu clon, por mucho que lleve tus Claro. apellidos Ese es y como tu un sangre, alma claro. independiente. Porque Claro, viste que a veces entonces, algunos padres, frustraciones, ¿no? Quería ser violinista, yo no pude. Bueno, que sea él. claro, sí, sí. Y entender qué necesita tu bebé para sentirse amado, querido, protegido, Claro. cómo se va a sentir seguro, en qué va a disfrutar. Ya no solamente ya más adelante para poderle guiar y orientar a nivel de estudios y a través de profesión, sino para comprenderlo. Hay madres o padres que dicen, es que no me entiendo con mi hijo. Bueno, ¿has intentado realmente conocerlo? Claro. Tener una visión objetiva. Porque claro, el Exacto. padre o la madre tiene una visión, bueno, es mi niño y lo ve con los ojos, pero claro, con la astrología puede servir para verlo, ver su alma, o sea, ver realmente, claro, sus talentos, sus dones, lo que dicen el cosmos, ¿no? Sí, sí. Interesante. Sería como Bueno, su ADN cósmico y claro. entender que quizás tú le das a tu hijo tu amor, por ejemplo, a través de lo material o a través de abrazos y cariños o a través de, no sé, como libertad. Y a lo mejor No ese necesita bebé eso, quiere otra necesita cosa. que le comuniques mucho, Ujú. que hables mucho con él, que tengáis diálogos, que él te sienta cerca a nivel intelectual o que le des su espacio o que realmente le hagas soñar. Es decir, no todo el mundo necesita lo mismo, igual que en parejas tampoco. A lo mejor hay alguien que te colma de regalos materiales y a lo mejor tú dices, es que yo quiero, no sé, que haya más Que me escuche, conexión, que me que me escuche. escuches o que me abraces, Claro. simplemente, o saber que estás ahí, pero me da igual los Presencia, regalos. Claro, presencia. claro, dependiendo de cómo tú seas, cuando Ujú. tú entiendes qué necesitas, puedes ser más héroe, más heroína, más protagonista de tu vida, porque sabes que si la otra persona es incapaz de dártelo, porque aquí el gran tema es, estoy con alguien, pero bueno, ya cambiará, ya se amoldará Claro, a mí. Error.
Claro, claro. ¿no? Aquí ya fracaso total. Cuando tú quieres Mm, cambiar al otro, ya por ahí mal empezamos. Pero si yo ya tengo ya esta pauta, ya sé lo que hay, lo acepto y no intento cambiarlo y ahí disfruto, ahí me entrego, me abro al misterio, a la vida, al amor, al otro. exacto. Lo acepto o la acepto tal como es, ¿no? Con total libertad. Qué interesante todo lo que mencionas. Bueno, esta es la sinastría, ¿no? Es Sí. un tipo de astrología. Uh -huh. Pasemos a otra, Anaís. Astrología natal, eso ya hablaste un poco, ¿no? Sí, esto sería lo que vendría a ser la carta natal o la carta astral, sí. Sí. Astrogenealogía. Sí, bueno, esto sirve mucho para entender temas familiares, para entender el árbol genealógico, el karma, Ah, incluso todas aquellas memorias ancestrales que tenemos. Incluso en una carta natal se puede ver aquella experiencia que yo he vivido en el útero, la experiencia intrauterina. Claro, hay muchas madres que quizás durante el embarazo pues han vivido duelos, se les ha muerto sus padres, la pareja les ha dejado, han tenido disgustos por diferentes cuestiones y claro, todo eso digamos que se plasma en la vida del bebé. Hay unas memorias que ya nacen ya con todo eso, aunque no hayan vivido pues que el abuelo se murió, pero da igual, está absorbiendo energéticamente esa información y a través también, pues digamos, de su ADN cósmico, ¿no? Si lo queremos ver en un concepto más espiritual, claro, tú eres hijo de, nieto de, y tenemos ahí esos ancestros, toda esa información que te va bajando y te va condicionando, igual que a nivel de país, a nivel de raza, a nivel pues de humanidad incluso. Entonces, entender incluso qué lugar estoy ocupando yo dentro de mi árbol. Porque cuántas veces decimos, ay, pues si estoy repitiendo los mismos patrones que mi madre, que mi abuela, que mi tía, que mi bisabuela, que mi tatarabuela. Bueno, es muy interesante ver las cartas de, bueno, de toda la familia, de hermanos y demás, pero sobre todo de tus padres, de tus abuelos, porque hay unas conexiones ahí tremendas, tremendísimas. Incluso cuando se sabe la hora y el minuto de nacimiento, al tener claro cuál es el signo del ascendente, ya simplemente con eso, luego hay muchas cuestiones más de información, pero de tener claro en qué ascendente estaba como rigiendo en el momento, hora y minuto de mi nacimiento, ya me da mucha información de cómo fue mi parto. Si fue rápido, si justo pues mi familia o en mi entorno familiar estaban viviendo un duelo o hay muchas cuestiones, muchos matices, ¿no? Y eso me ayuda a entender pues y a sanar también todos esos vínculos. ¿Y qué he venido yo a sanar? ¿Qué he venido yo aquí a reparar? ¿Por qué estoy viviendo esto? Hay muchas personas que ya se habrán dado cuenta, ¿no? En este camino de despertar, pues que están aquí pues para sanar cosas y cuando yo coloco bien las cosas, los de arriba también se sanan. Hay como esa relocación, ¿no? Dentro de lo que es el árbol y eso ayuda mucho a entender por qué repito esos vínculos y por qué se me está dando aquí ahora una serie de dificultades, oportunidades, porque para mí hay personas que se vienen como muy abajo y decir, bueno, claro, es que como yo ya traigo como este karma, como no puedo hacer nada y tal. No, no, no. Todo esto se te está dando para que tú tengas la información, para que tú pongas en marcha y te pongas las pilas para hacer cosas para no repetir lo mismo y para entender y para perdonar a tus ancestros, a tus padres, a las grandes figuras que han habido en tu vida y quedarte en paz. exacto, o sea, múltiples funciones. Muchas. La predictiva, ¿cómo es la predictiva, Anaís? Bueno, aquí habría muchas técnicas y muchas cartas que podríamos incluirlas en este tipo de astrología, pero sería lo que hemos comentado antes un poco de los tránsitos planetarios, las revoluciones solares, que también es muy interesante, y es de cumpleaños a cumpleaños, según el momento del año, que puede ser un día antes del cumpleaños, el mismo día del cumpleaños o el día después, el Sol vuelve por tránsito al mismo grado y minuto matemático que en el momento en que yo nací. Entonces, es como si hiciesen otra foto en el cielo y eso me indica
la energía disponible, los retos, las oportunidades que yo voy a tener durante 12 meses. Es decir, ¿para qué es un buen año o para qué no es un buen año? Quizás yo quiero encontrar pareja, quiero ser padre o madre, o quiero montar un negocio, o quiero tomarme un año sabático, o quiero escribir un libro, o quiero cambiar radicalmente de residencia, una gran mudanza. Bueno, es que si astrológicamente eso no está correspondido y tiene, pues, como digo yo, esa conexión, que lo de arriba es lo de abajo, y hay esa conexión, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y como es dentro es fuera, y como es fuera es dentro. Si eso no hay una correspondencia astrológica, por mucho que tú quieras, te aseguro que eso no se va a dar. Se podrá dar de otras maneras, o quizás te cuesta mucho, te vas a desgastar, pero para mí es como que no merece la pena como ir contracorriente. Para mí es ver para qué es un buen año y lo aprovecho a tope, me entrego a ello. Y además, yo, si soy bastante sensible, bastante perceptiva, voy a ver que es muy fácil yendo para ahí ese año. Porque hay Claro, años como que la vida te lo pone muy fácil, te lo está poniendo en bandeja y dices, bueno, pues, claro. ¿cómo no voy a aprovechar esto en mi vida? Y entender que todo tiene su momento, todo tiene su ciclo, y por mucho que yo intente regar la planta, no van a hacer antes la florecita ni nada, incluso a lo mejor pues la puedo ahogar, ¿no? Entonces la revolución solar me indica cuál va a ser el clima astrológico, es decir, como decir, este año va a llover, va a nevar o va a haber mucho sol, ¿vale? Nadie me va a poder quitar que yo viva eso. Es decir, no es que yo diga, pues ahora quiero que salga el sol porque me han dicho que va a llover, ¿vale? Pero yo lo que puedo hacer es llevar en mi maleta, en mi equipaje este año, un paraguas, un Claro. abrigo, una chaqueta, y eso me va a ayudar a poder llevar mejor ese año. Y de hecho, algo muy interesante que muchas personas pueden desconocer es que depende de donde yo estoy el día de mi cumpleaños, el día antes, el mismo día o el día de después, si estoy en un lugar, en un país o en otro, en una ciudad u otra, eso cambia. Cambia radicalmente. Cuanto más me alejo de mi lugar de nacimiento, tanto a la derecha o a la izquierda de lo que sería el planeta Tierra, pues eso se va a mover y el sistema de casas cambia. Es decir, por ejemplo, si este año he estado muy mal de salud o muy mal económicamente o he estado muy triste y a lo mejor vemos que este año pues también pinta pues bastante complicado en ese tema. Bueno, podemos estudiar y podemos ver, vale, si yo paso mi cumpleaños a la derecha o a la izquierda de donde yo he nacido, esto se me mueve hacia un lado o hacia otro. Entonces, me interesa cuáles son mis prioridades este año. ¿Me interesa mover todos estos planetas hacia un lado? Esto sería como la esfera de un reloj, lo muevo todo a la derecha o todo a la izquierda. Y quizás hay momentos en que me interesa. Claro, yo no puedo decir, bueno, Marte aquí a la derecha, Plutón arriba, el Sol, no. Todo cambia hacia un lado o hacia otro. Y si yo hago el cómputo de los resultados que puedo tener, pues es interesante poderlo hacer. Y esto, claro, lo tengo que hacer antes del cumpleaños, un mes y medio, 2 meses antes, con mucho un mes antes. ¿Por qué? Porque así yo ya voy a tener el contexto claro, voy a saber bastante cuáles van a ser mis prioridades y además también, pues si yo me he reservado o me lo puedo organizar para tener ese momento libre por si tengo que coger un avión o el coche unos kilómetros o reservar un hotel o hacerme como un pequeño viaje. De hecho, las personas que se van haciendo cada año conmigo la Revolución Solar, claro, no saben si va a ser aconsejable moverse o no, pero ya se cogen ya esos días de fiesta de su cumpleaños porque así ya tienen ya como el as bajo la manga. Y no quiere decir que tú todos los años de tu vida te tengas que ir a otros países o a otros lugares. A lo mejor hay, pues no sé, 5 años o más, depende, que no te interesa moverte. Pero si hay la posibilidad de moverte, porque a lo mejor ese día pues tienes que estar en un sitio concreto porque tienes una boda o tienes otra cosa y ya está, vale. Pero si puedo, pues es interesante tenerlo en cuenta. Yo, de hecho, conmigo pues siempre lo hago y te aseguro que funciona y lo que Funciona. quieres evitar no acaba sucediendo y lo que quieres potenciar, te aseguro que se potencia. Claro. O sea, por ejemplo, claro, el clima astrológico. Es decir, hay años que puede ser, o sea, el universo te acompaña para ciertas cosas y para otras puede ser que no. Por ejemplo, una mudanza, un cambio en el trabajo. Sí, Em, Muy bien, genial, sí, sí, clarísimo, clarísimo. Y bueno, eso es la predictiva, ¿no? sí. Lectiva, ¿qué sería? La astrología lectiva es escoger el mejor momento
para algo, para una cuestión. Es decir, yo tengo una energía disponible, los planetas ahora mismo están pues de una manera en concreto y en los próximos meses, semanas, años, depende del tiempo que yo tenga de margen, pues busco cuál es el mejor momento para aquello que yo quiero hacer. Quizás yo quiero iniciar un proyecto, abrir una empresa, abrir una tienda, lanzar públicamente una web, abrir una cuenta, un perfil en redes sociales, publicar un libro, sacar un disco de música, quedarme embarazada por una in vitro, por ejemplo, casarme, pedir matrimonio a alguien, no sé, comprar un edificio, una casa, un coche, algo que sea como un poco de alto impacto, que no hace falta que sea algo súper importante, puede ser para cualquier cosa, pero yo siempre aconsejo que para todo aquello que sea importante y sobre todo la primera vez de algo, yo por ejemplo, pues cuando empecé a hacer los retiros o la formación de astrología o el tema de las redes sociales o mi web, claro, todo esto no está lanzado al azar, no fue un día porque Se sí. buscó el momento adecuado. Claro, estaba todo programado para que fuese a una hora, a un minuto y Qué todo bien. estratégicamente. Bueno, y funcionó perfecto. Sí, de hecho, claro, y de hecho, cuando tú haces ese estudio, esa misma carta tiene vida, es como un bebé. Es decir, que imagínate que tengo mi proyecto, mi empresa, y claro, hay momentos pues más de recoger frutos, otros años de más adversidades y más obstáculos y más dificultades. Entonces es ir viendo que, claro, como a una persona le van a suceder cosas. O cuándo es mejor parar, ir hacia adentro, o cuándo ahora tengo que arriesgar, tengo que apostar y darlo todo. Entonces la astrología lectiva te ayuda a eso, a que lo que tú quieras hacer ya sea como un éxito ya de entrada. Y de hecho me pareció súper impactante cuando analicé por primera vez las cartas natales de constitución de las grandes empresas. Coca-Cola, Amazon, YouTube, Apple, Rolex, bueno, películas, series, las grandes empresas del mundo, las que más dinero han conseguido, las más exitosas, claro, podemos pensar aquí, bueno, quizás ha sido casual, no han hecho uso de la astrología, pero bueno, quien indaga un poquito sobre la astrología, ya sabemos que los de arriba utilizan la astrología, los reyes para coronar a reyes, para firmar tratados, para ir a la guerra, para hacer cuestiones de alto impacto, utilizan la astrología. De hecho, bueno, ya emperadores, césares, reyes ya tenían siempre, desde hace muchos años atrás, siempre su consejero, su mano derecha. ¿Y quién era? No era otro que el astrólogo. Claro, claro, claro. Em, Genial, genial. Sí, a ver, hay momentos, yo creo que tiene mucho que ver con el éxito este empresarial. Hay empresas, por ejemplo, no sé, Google, que en 5 o 6 años creció, o sea, tremendamente. Facebook también. Fueron acompañadas también por el universo y por las condiciones y seguramente que están asesorados. ¿Y tú has visto has hecho cartas de las empresas? O sea, Sí, sí, yo o las cuando has visto. estuve formándome y demás, pues sí, todas estas que has dicho, de YouTube, la carta de Instagram, de YouTube, de todas las grandes, de Google, Ujú. también, todas. Miras las cartas y yo digo, quizás es casual. Bueno, yo Claro, realmente creo que no, pero claro, claro. es como sentir, ¿podrían haber elegido un momento mejor? O las presentaciones de el iPad, del iPhone, de los grandes productos a nivel mundial, Ujú. dices, wow, Claro, es que están esto es un hechos éxito. en momentos que a nivel astrológico todo tiene un sentido que se haya hecho en ese momento. Sí, de hecho muchas veces lo he comentado, pero me parece muy curioso y es Rolex, por ejemplo, la empresa Rolex, dices, vale, sí, pues justifica su precio por la calidad de los materiales, porque tiene una elaboración X, etc, etc. Pero al final te marca la hora. Es como un reloj pues, más barato y ya. Pero tú al final
para gastarte esa cantidad tan grande de dinero, ¿por qué lo haces? Por un prestigio, por un Prestigio. estatus, por Ujú. una fama, un posicionamiento dentro de la sociedad. Y al final no es tanto la calidad, que también puede ser y puede estar acompañada, pero dices, wow, y mirando la carta yo dije, si es que es tremenda, o incluso hay productos o webs que son adictivas, que tú entras para comprar una cosa y acabas comprando 40 y quizás no lo que tú querías inicialmente. ¿Cómo puede ser? O películas, Ujú. ¿no? O series. Pues también, ¿no? Las grandes series o, no sé, Star Wars, Friends, bueno, Ujú. las grandes, ¿no? Superman, incluso también los actores que encarnan esos papeles. Es muy Claro. curioso el análisis de esa película, de ese personaje, de ese actor, la carta natal y bueno, yo me lo paso pipa. Es muy interesante. Y vamos con la médica. La médica, ¿para qué Sí, se utiliza la astrología médica? la astrología médica me da mucha información porque dentro de la astrología médica también habrían como diferentes Divisiones, sí. subtipos sí, de divisiones y de información, que no solamente es lo que es la carta natal en sí, lo que es lo básico, sino también otros puntos que se calculan para saber cuestiones más a nivel de astrología médica, pero me ayuda a saber, según mi carta natal, cómo yo podría solucionar, solventar, según la lógica de polaridades y otras cuestiones, aquellos desequilibrios, aquellas enfermedades, aquellas como desviaciones en lo que sería un buen estado de salud, y me puede brindar la astrología. De hecho, la antigüedad, los médicos eran astrólogos, utilizaban la astrología. Es que esto era como ir de la mano, ¿no? Era como, bueno, ¿cómo no la voy a utilizar? Porque Estaba como todo, sabiendo. estaba como unida, ¿no? Y en qué momento fue que se separó la astrología de la medicina, digamos? Bueno, es que han habido muchos momentos a lo largo de la historia en que se unieron, luego se separaron, porque claro, lo prohibían. De hecho, la astrología ha llegado a la universidad años atrás, siglos atrás, pero claro, luego la iglesia, claro, lo ha puesto muy en duda. ¿Por qué? Porque era como, ostras, la figura de Dios, ¿no? O del ser más religioso, todopoderoso, que nos puede dar un poco lo que sería la religión tal cual, quizás está poniéndose en duda, porque hay algo que es como el cosmos en el momento en que tu alma decide encarnar, que quizás es como que le estamos quitando poder. Entonces ahí, claro, no Claro. aceptaban que hubiese algo que pudiese incluso como predecir un poco más ese camino, ese viaje de la persona. Entonces, Claro. claro, la iglesia, pues, y los científicos, Por competencia con Dios. Claro. podríamos decirlo, claro. Y después, claro, los científicos que, claro, como no lo aceptaban, Claro. pues decían que eso no funcionaba. Pero bueno, claro, ¿por qué no funciona? Porque tú realmente no te has tomado la molestia real y veraz de poner la prueba y hacer cartas natales como churros, una detrás de otra. Pon la prueba, pon la prueba, pon la prueba y ya verás cómo funciona. Pero claro, a mí me hace mucha gracia, por no decir un chiste, porque hay personas que dicen, no, no sirve la astrología. Bueno, pero ¿has hecho algo más que leer pues estas pequeñas líneas en un periódico o en una revista, que la mayoría de las personas no son ni astrólogos? Porque de hecho he tenido consultantes que están, de hecho, sustituyendo a esas personas que eran becarias y que, con todo el respeto del mundo, ponen lo que pueden, lo que van encontrando o en internet, pero no son astrólogos. Entonces, claro, ¿cómo van a acertar Ujú. unos pronósticos si no saben de astrología? Y para dar contenido, pues o sabes, claro, al final llega un momento que dices, bueno, voy a meter la pata en algún momento y luego ya va a quedar en desprestigio esto, porque no voy a Claro. dar ni una. Por tanto, eh, bueno, estaríamos ahí. Bueno, la médica también. Muy, muy interesante y sobre todo muy interesante esto de
Como, sí, la astrología a lo largo de la historia. También eso lo dejamos para otro programa. Sí, sí, sí. Y además la Porque, astrología también médica me sirve para entender y saber un poquito, pues, cómo puede ser el final de mi vida, qué tipo de muerte puedo llegar a tener, en qué áreas, digamos, a nivel de salud, pues puedo tener más problemas. Entonces, si yo sé que tengo una tendencia a desarrollar un cáncer de tal cosa o que me va a afectar más unas cuestiones que otras, pues yo, teniendo esa información y esa conciencia, me puedo preparar más, lo puedo tener más en cuenta para ujú, mejorar, para mi bienestar. claro, Entonces, claro, claro. Las mmm, tendencias, sí, es sí, sí, como sí. tener incluso como una garantía, como un seguro de vida también a través de la información astrológica y la astrología médica, como de Exacto. prevención. Claro, para estar preparado. Exacto. Exacto, Y vivir más con conciencia. exacto. Astrocartografía mundial. Sí, esto es de todos los lugares que hay en el mundo, saber qué lugar me activa una parte de mi carta u otra. Hay personas que ya de por sí, sin saber nada de astrología, dicen, ay, mira, yo no sé por qué, pero yo estoy aquí, en este sitio y me siento a las mil maravillas, súper bien, siempre, pues, no sé, me he enamorado cuando he ido aquí, he tenido pareja, he tenido, bueno, o sea, uff, estoy aquí a las mil maravillas, o me han salido muchas oportunidades en este sitio, o con gente de este país, o que me han dado contactos que luego eso me ha mejorado para el tema de mi proyecto, o estoy en un sitio y digo, nunca he estado aquí, pero me siento como en mi casa, me siento a gusto, me Ujú. siento que estoy flotando, que el país me está acogiendo o la ciudad me está acogiendo, estoy como en mi nido, en mi hogar, en mi templo sagrado de vida, de físico, o en otros lugares voy y voy a tal sitio y a lo mejor pocos días, pero mi vida cambia, de repente sucede algo, yo tengo un clic, un despertar de conciencia o veo algo, conozco a alguien, tengo Ujú. una conversación, veo algo, me doy cuenta de algo y es como que todo cambia de repente. Entonces, es ir viendo qué lugares del mundo pues me van activando unas cuestiones u otras, o donde yo ahí pues puedo tener más dificultades o incluso más accidentes, que yo he hecho esto, también lo he estado viendo, o incluso ¿no? de todos los lugares que me puedo ir moviendo, ¿cómo me voy sintiendo? ¿Cuál es el más favorable para algo? Claro, sí, hay lugares que nos fomentan, nos dan una tranquilidad como para también desarrollar dones, talentos, que el otro día justamente lo estaba pensando. Lo estaba pensando porque es verdad, yo todas las cosas que estoy haciendo aquí, que estoy en un lugar muy tranquilo, aquí en Mallorca, en un pueblo, con una tranquilidad tremenda, Sí, y todo lo que estoy haciendo no lo hubiese podido hacer en Argentina, sinceramente. Todo lo que son ajá, los libros o esto de transmitir, de gestionar la escuela, de muchísimas cosas artísticas. Entonces, como que es un lugar que me impulsa. Y es verdad eso que mencionas que hay lugares donde se viven cosas más intensas. Quizás vas a un lugar y te pasan claro, 20 cosas. sí, Y sí, uno a veces no sí. está preparado, porque vas para un lado, por un lado, y vas a otro lugar y no te pasa nada. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, Sí. esto es lo que menciona la astrocartografía mundial, y pero que en una carta, por ejemplo, es que te dice, según tu signo o claro, en qué lugar del mundo puedes vivir más cosas más intensas o menos intensas o... Sí, esto sería como ver un mapa mundi y vas Sí, viendo como unas líneas, como si fuesen, pues, cuando estás viendo un mapa, ¿no? Todas estas líneas que van como los meridianos de arriba abajo, pero claro. van teniendo como si fuesen unas ondas, ¿no? Como unas curvas. Entonces, Ujú, cada una tiene relación con un planeta y con un tipo de energía. Por lo tanto, es lo que tú dices, pues porque yo aquí en esta isla, pues me siento muy inspirado o me siento ujú. muy creativo o me siento que estoy aquí como conectando, canalizando en plan súper místico, fluyendo o todo lo contrario. O estoy como con peleas, estoy como, no sé, qué tipo de energía se me activa. Entonces, esto no sería tanto a través de una carta natal
como visualmente podría ser, Claro. pero sí que De la sería ahí, ¿no? experimentación, ¿no? Se tiene que experimentar también. Porque uno lo puede descubrir también viajando. Claro, es que Viaja. cuando alguien dice, he ido a tal sitio y ¡buah! Aquí me ha cambiado la vida, Mm, claro, uno podríamos ver este tipo de astrología que ya me daría una información muy interesante. Pero luego también ujú. es en el momento en que yo he ido allí. Claro, ahí también yo analizaría pues en qué momento de tu vida estás, en qué momento de tu ciclo vital te encuentras y ahí también tendré información sobre por qué estoy viviendo esto, para qué estoy viviendo esto, desde cuándo hasta cuándo esto se va a dar, por qué yo me voy a sentir así. Entonces, bueno, es que hay Es fabuloso. Es fabuloso. tanta cosa que ver. Y bueno, y vamos a seguir más adelante porque, bueno, se nos limita el tiempo. Anaís, bueno, y a todos ustedes, como verán, Anaís es experta no solo en Feng Shui, como nos ha demostrado hace unos programas atrás, sino también en astrología www.elhéroedelviaje.com. Bueno, ahí están todos los datos para contactar a Anaís y bueno, han quedado algunas, ¿no? Algunos tipos de astrología que los podemos ver más adelante, pero Sí, con sí. todas estas que vimos, sinceramente apasionante el tema. Te agradecemos muchísimo por haberte acercado aquí a este canal y te esperamos nuevamente, Anaís. Muchas gracias. Un placer a ti, Mariano, y a todos los telespectadores. Gracias, gracias y gracias. Y a todos ustedes nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima. Chao.